El análisis del comportamiento de las remesas debe incluir un poco más que cuantificar los millones de dólares que entran a México y que observamos cómo este año rompen récord cada mes. Esas cifras nos reflejan también el número de familias rotas que ante la carencia de oportunidades en su país, algún integrante tiene que salir para proveer de ingreso a los que se quedan. Por lo anterior, no es buena lectura congratularnos con el incremento en las remesas, que es un error en el análisis de este gobierno y de los anteriores. ¿Cómo entender este comportamiento de las remesas? El comportamiento histórico nos señala que en tiempos de caída de la economía norteamericana, las remesas caen, y eso hacía suponer que ante la crisis económica actual por el COVID, el envío de remesas se vería afectado. También el comportamiento histórico señala que en tiempos de caída de la economía mexicana, las remesas se incrementan. El familiar nacional pierde empleo o se disminuye su ingreso y su familiar en Estados Unidos incrementa los envíos. Este segundo comportamiento se ha impuesto al primero. El primer repunte en el envío de remesas se dio en marzo y la explicación principalmente la podemos encontrar en el otorgamiento de apoyos económicos que brindó el gobierno estadounidense a los trabajadores que perdieron su empleo. De acuerdo a análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, una tercera parte de los migrantes mexicanos que envían remesas cuentan con ciudadanía norteamericana, por lo que pudieron ser sujetos de los mencionados apoyos. De mayo a la fecha, se ha venido presentando un incremento constante en el envío de remesas y esto tiene una explicación en la recuperación económica del país vecino. Hay sectores que se han recuperado más rápido, como son el de servicios de salud, alimentos, recreación, hospedaje y construcción. El que no ha levantado todavía es el sector agropecuario. La tasa de desempleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos se redujo del 17.1% en abril al 8.8% en agosto. A nivel general, le tomó a la economía norteamericana 4 meses bajar la tasa de desempleo a niveles de 8.4%, mientras que en la anterior crisis económica de 2009 le tomó alrededor de 30 meses. De acuerdo con cifras del Banco de México, los 4 estados más beneficiados con el envío de remesas son Jalisco, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México, con el 35% de un total de 19,000 millones de dólares que se recibieron de enero a junio. A Nayarit llegaron en ese mismo periodo 307 millones de dólares. A esto hay que añadir que de enero a la fecha, el dólar se ha incrementado respecto del peso mexicano un 15%. Dólares que se cambiarán por más pesos, que así es como se gastan, consumen o ahorran sus familiares mexicanos. Según estimaciones de BBVA Research, al cierre del año se cerrarán con una cifra de 39,400 millones de dólares en remesas. Será la primera fuente de entrada de divisas ante la caída del precio y producción del petróleo. Qué bueno que nuestros paisanos apoyan a sus familias con el envío de estos recursos, pero tomemos en cuenta que hay otro gran número de mexicanos en niveles de pobreza que no tiene algún familiar en Estados Unidos que lo ayude de la misma manera. Por lo anterior, mi comentario que no le toca al gobierno congratularse con esos incrementos en los envíos de dinero, sino le toca entender las causas que llevaron a estas personas a partir para resolver este fenómeno. Mi nombre es Juan Fernando Muñoz Mejía. Si te gustó esta cápsula, compártela con sentido común.